Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos estaréis pensando, ¿y bueno, ¿y esto qué es? Pues bueno, esto es el nuevo proyecto que estoy haciendo. Ha habido bastantes cambios, ya os lo iré contando. Ya sabéis que empezamos nueva temporada del canal. Hay que renovarse, hay que hacer nuevos proyectos, si no siempre estancados en los mismos. Al final pues es un aburrimiento y tenemos que hacer cosas nuevas. Esto, a ver, que voy a hacer un plano así. Esto es, bueno, el nuevo proyecto que estoy montando, todavía le falta. Aquí estáis viendo plantas naturales. Estas plantas hay fotos, esta es artificial. Todo esto es nuevo. También se ha pintado otra vez todo, se ha repintado todo para darle otra tonalidad. Porque quiero meter lo que estáis viendo o habéis visto, bueno, pues en el principio del vídeo. Seguramente ahí voy a daros tres opciones, ¿vale? ¿Qué montamos? Luego yo valoro lo que puede interesar más. Me gustaría meter, he visto montajes en los zoológicos y bueno, en sitios especializados, como puede ser en los acuarios y todo eso. En este tipo de montaje, tal como lo tengo yo ahora mismo, peces arquero. Ya sabéis, los peces arqueros son los que echan un chorro de agua fuera y cazan las presas. Por ejemplo, si aquí hay algún insecto, ellos pegan un chorro de agua, digamos con una pistola de agua, y cae el insecto y se lo come. Es ideal este terrario para ellos, ¿vale? Para poner, pues no sé, unos cuantos de peces arquero, todo esto, y luego la parte de arriba, no sé si juntarlo con alguna otra especie que podría estar, que tendría que mirarlo, ¿vale? He visto algún montaje, como os digo, profesional, conjuntando con algún reptil o incluso con algún anfibio. Tendría que mirármelo bien. Ya sabéis, los peces arqueros son de agua salobre. Pueden llegar a vivir en agua dulce, pero yo los mantendría en agua salobre. Lo bueno de aquí, a ver si no hay mucha... Bueno, ahí está hecho el manglar en la parte de abajo. Ellos viven en manglares y puede ser interesante. Esa es la primera opción. Segunda opción, meter algún tipo de anfibio. Cuando digo anfibio, pues algún tipo de rana más bien, ¿vale? No tritones, y también estaría chulo, pero más bien el tritón me gustaría más tenerlos en agua, digamos, no en que haya una parte tan terrestre, sino me gusta más mantenerlos en zona acuática. Y entonces sería, pues por ejemplo, algún tipo de rana. Como me gusta mucho la rana musgo, sería muy interesante. Por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, bombinas orientales, el tritón de vientre de fuego, también me gustaría. Incluso otro tipo de rana que me podéis decir abajo que os gustaría y que pueda, pues bueno, ya que monto algo, si fuera para anfibios, pues que necesiten el agua. No, no me gustaría vaciar el agua. No sé, entre, bueno, los peces arqueros, rana musgo, por ejemplo. Y ahora la tercera opción, esta es completamente diferente. Esta es vaciarlo todo, quitar todas estas plantas, ¿vale? A lo mejor estas dejaría, ya veríamos, y hacer un desértico, o un semidesértico, incluso un tropical, no lo sé. Voy a poner cuatro opciones, he dicho tres, venga, cuatro. Un desértico, por ejemplo, todo esto sí que lo mantendría, todas las rocas esas igual, lo único que esto quitaría el agua, esto lo montaría completamente diferente porque no hubiera tantos huecos, no haría el manglar, lo taparía todo, haríamos otro diseño completamente diferente, con más salientes. Todo esto está hecho nuevo, como veis, todos estos salientes son nuevos, ese saliente igual, para la parte terrestre, y entonces haría una zona desértica completa, con estos troncos que salgan de la roca. Esta tonalidad a lo mejor la tocaría y le metería más un color más cobrizo, ya que se vería. No sé, vamos a decir como el último vídeo que hemos hecho de Uromastyx, pues por ejemplo para un Uromastyx, para algún, no sé, algún animal desértico que pudiera ser interesante de mantener en el canal, por tener un reptil. Otra opción sería quitar también el agua, en reptiles quitando el agua, ¿vale? Poner algún, bueno, pues más ramaje en vertical y hacer, por ejemplo, un comunitario de algún,
bueno, pues de algún gecko, por ejemplo, de Nueva Caledonia, quedan chulos también. Incluso hacer un desértico, un comunitario de alguna especie de gecko que fuera también interesante. No sé, algo que llamara la atención. A mí el tema de la acuariofilia, como sabéis, me gustaría mucho meterla, y aquí tendríamos un paludario que es una bestia y podríamos hacer algo muy guapo. Con los peces arqueros quedaría muy guapo. Combinando con algo, para que no fuera solo el pez arquero abajo y arriba todo esto, pues se plantaría todo completamente, y meter algún tipo de anfibio a lo mejor que fuera compatible. Lo único que con el agua salobre y esos peces, no lo sé, sería un poco complicado. Sería estudiar un poco la jugada, pero bueno, o si no, pues directamente tener todo, algún pez más con ellos, de agua salobre, que pudieran convivir, que ya están mirando especies que pueden convivir con ellos, y bueno, y tener este apartado pues de acuariofilia interesante, yo creo. Y la verdad que está quedando muy chulo. Como veis, mirad todo esto, está quedando todo muy chulo. Lo he vuelto todo a pintar y a darle otra textura. Y estas ramas no estaban así, si os acordáis, era completamente diferente. Muchos pensaréis dónde está el Sini. El Sini, pues ya lo contaré en otro vídeo. Como digo, hay que ir cambiando, tengo que ir haciendo nuevos proyectos. El Sini llevaba con nosotros más de 2 años y bueno, y al final pues tienes que ir haciendo cambios, y este es uno. Tengo más cambios, tengo otras cosas que tengo que enseñaros, pero me gustaría que me digáis qué metemos aquí. Tenemos el proyecto de los peces ballesta, sería ese. El segundo, un desértico, uno para ranas, o si no, uno tropical. Ahí tenemos 4 opciones. Decidme cuál es la que más os gusta y seguimos adelante. Aunque la verdad, que me gusta muchísimo. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y espero ahí los comentarios. Suscribiros. Hasta luego. Adiós.